El tema que se presentará será la evaluación de la unidad 2, procesos de manufactura de productos, en los cuales nos enfocaremos en tres principales, que son las suelas sintéticas, la fabricación de botellas y de monobloc. Nuestro equipo está conformado por José David Bautista Luis, Alejandro Hernández Hernández, Manuel Morales Alejo, Héctor Eduardo Romero McDonnell y Yareli Vidal Cornelio. Nosotros iniciaremos con las suelas sintéticas, el proceso de fabricación de estas. ¿Cómo se fabrica una suela? Existen varias maneras para fabricar suelas, pero los pasos son básicamente los mismos. Primero, se inicia con la obtención del plástico. Este viene en ciertos gránulos, los cuales van a ser fundidos para poder obtener la materia prima y luego seguir los demás procesos y pasos dentro de la fabricación de la suela. Depende mucho la calidad con la que se quiere el zapato y el modelo para el cual se va a utilizar y en cuál se va a basar la fundición. Por lo tanto, los gránulos, entre más grandes, más ásperos son. Más esto depende. En las imágenes podemos ver aquellos gránulos que se reutilizaron de suelas sintéticas que ya habían sido usadas. Además, en la parte derecha podemos ver la fábrica de estas, en las cuales se recolectan, y en la parte de abajo la zona en la cual se funde el plástico. El segundo paso es el poner en moldes todos los gránulos fundidos. Estos moldes están generalmente fabricados en aluminio para que sean resistentes al calor, el cual proviene de la fundición de estos. Los niveles de estos tienen que ser a llegar aproximadamente a una resistencia de 200 grados centígrados para que la suela pueda tener suficiente rigidez y ser compacto al momento de la descarga de líquido. Con el molde, una vez que se tiene el diseño del zapato, debemos hacer un molde que pueda ser de hierro, plástico o otro material. En la antigüedad estos moldes se hacían de forma artesanal o como se conoce a mano, con diferentes tipos de patrones y utilizando cada vez las mejores tecnologías para realizarlo. Los moldes se empezaron a ocupar para este fin debido a que se ahorra una gran cantidad de tiempo. Y así es como se consiguieron diferentes tipos de prototipos de moldes que se utilizan hoy en la actualidad. En el caso del que vemos en la imagen, podemos ver un proceso de estos moldes. El primero empieza con cierre del molde. Posteriormente se pasa a las fases de llenado y mantenimiento. Después planificación o dosificación y enfriado de la pieza. Y finalmente la apertura del molde y la expansión de la pieza. Una vez realizado todo esto se pasa al acabado, que prácticamente, como dice el texto, finalmente son desmontadas, pasan por control de calidad para posteriormente colocar su fecha de producción y caducidad. Ya después de haber pasado por eso, están listas para aplicar a los zapatos. Prácticamente es casi el final donde se le da todos los acabados y se verifica que el producto esté apto para su venta. Algo que también es importante es la parte del cosido o el proceso de cosido, donde las piezas de piel se agrupan por talla y se colocan y se marcan las guías para saber dónde irán las costuras. El proceso de cosido varía en función del material
ya que el cuero en ocasiones es más duro que la tela, por lo que puede llegar a usarse diferentes tipos de agujas para facilitar este proceso. Y finalmente, pues se une las piezas, ya sea con diferentes máquinas o también para evitar el cosido se utiliza diferentes tipos de pegantes o pegamentos. Fabricación de plástico. Aquí, como podemos observar, son preformas de botellas antes de ser procesadas. Esas botellas de plástico, así como botes u otros envases en general. Aquí, como podemos observar en la primera imagen, tenemos una cierta secuencia de lo que es el proceso a lo que nuestros materiales desechables llegan a ser botellas de plástico para ser reutilizadas. Fabricación por tres métodos básicos. Primero, inyección de soplado. En primer lugar, se realiza la inyección del material en un molde como preforma. A esto es para poder darle la forma de nuestro plástico que tenemos precalentado. A esto se le inyecta aire comprimido. En el momento que esto se enfría, se retira el envase extrayendo el molde, lo cual queda la forma que nosotros hayamos querido adaptar. Segundo, inyección de soplado y estirado. El primer paso es el acondicionamiento de una forma, luego se introduce en el molde y se pasa a la fase de soplado. Estiramiento secuencial. Se separa y hace que se enfríe y se procede a retirar el molde. 3. Moldeo por extrusión y soplado. Este es un proceso el cual se sopla una manga tubular extruida llamada parizón, la cual se sella por la parte inferior al cerrar el molde. Posteriormente se sopla y simultáneamente se enfría el plástico. Al pegar en las paredes del molde, este posteriormente se desfoga el aire que se encuentra en el interior de la pieza y se expulsa la misma al abrir el molde. Buen día, mi nombre es Manuel Morales Alejo y voy a exponer sobre el proceso de fabricación de un monobloc. El monobloc o bloque del motor es una pieza del automóvil que viene fundida en aluminio o hierro. En su interior se encuentran los cilindros del motor y también los soportes donde se apoya el cigüeñal. El diámetro que tienen los cilindros sumado a la carrera del pistón es lo que determina cuál es la cilindrada de un motor. El bloque de motor sirve para albergar el tren alternativo conformado por cigüeñal, bielas y pistones. Cuando se trata de un motor que funciona con refrigeración líquida, que es lo más común, dentro del bloque hay unos agujeros en el molde por donde circulará el líquido anticongelante. También circulan otros tubulantes específicos para el aceite lubricante donde el filtro está fijo al bloque. El bloque también posee aperturas y conexiones por las cuales se controlan varios aparatos adicionales, entre ellos la bomba de combustible, la bomba de agua, la bomba de aceite y el distribuidor y más piezas. Además, tiene punto de inspección donde conectamos sensores de todo tipo según las necesidades que se tengan. Empezaremos el proceso con la fabricación del molde. Los moldes hechos de arena son relativamente baratos y suficientemente refractario incluso para el uso de la fundición de acero. Además de la arena, un agente de unión adecuado, por lo general la arcilla, o en caso de investigación fue, eh, decía cola como pegamento, no sé si industrial. Se mezcla o se produce con la arena. La mezcla se humedece, típicamente con agua, pero a veces con otras sustancias para desarrollar la resistencia y plasticidad de la arcilla y para hacer el material adecuado para el moldeo. La arena es típicamente contenido en un sistema de bastidores o de cajas de molde conocidos como un frasco. Las cavidades del molde y sistema de puertas se crean mediante la
compactación de la arena alrededor de moldes llamados patrones, tallando directamente en la arena o por la impresión 3D. El tercer paso no es muy complicado, pues solo se funde el aluminio en el horno a 600 grados Celsius, que es la temperatura de fundición del aluminio. El horno puede ser el tipo que se tenga en la industria con el que se trabaje. En el siguiente paso que vamos a la inyección de aluminio, en donde se inyecta en una máquina tipo prensa, donde se fuerza el fundido de metales dentro de cavidades de moldes mecanizadas para la producción de piezas metálicas. El método de fundición a presión es idóneo para aplicaciones en las que se necesita una gran cantidad de piezas pequeñas y medianas con buen nivel de detalle, de calidad de las superficies y de estabilidad de las formas. Casi todas las fundiciones a presión se realizan con metales no ferrosos, especialmente zinc y aluminio, que es el que estamos trabajando ahora con el monobloc. La versatilidad que ofrece la fundición a presión la ha convertido en uno de los procesos de mayor volumen de la industria metalúrgica. Procedemos al secado después de aplicarle la presión buscada al aluminio y al molde. Se debe colocar en un horno térmico que nos ayudará a secar el material y estará ahí hasta enfriarse. Por último, cuando se encuentre frío el material, se rompe el molde y es mecanizado. Mecanizado se refiere a tallar el material para afinar sus partes de una manera más precisa. Puede ser con un torno, por ejemplo, para mecanizar la pieza, el monobloc. Y ya después, terminando este proceso, está listo el producto para pasar una prueba de control de calidad y recibir un acabado en tal caso. Gracias.